este debate amplio y profundo sobre la pregunta de ¿qué es la verdad? Y creo que hasta el punto en el que hemos llegado podemos tener muchas conclusiones. Podemos tener ya algunas apreciaciones individuales y colectivas. O al menos hemos suscitado el espacio reflexivo para preguntarnos qué es la verdad y podríamos romper con un poco de paradigmas sobre este concepto. Le invito a que usted mismo se inquiete como San Agustín de Hipona, filósofo del siglo XII, medieval por excelencia. Se inquiete, se apasione sobre qué es la verdad. No solamente en el plano filosófico, sino en su vida individual, con sus valores, con sus principios, y cómo no decirlo, en el hecho religioso, es decir, para con su experiencia de fe. La verdad entonces, en esta línea de este debate, tiene una relación directa con lo que es la coherencia, lo que siempre les digo en los textos, en los comentarios de sus trabajos. Bien por el escrito, es pertinente, es coherente y se apropia según los criterios. O quienes de pronto no cumplieron con la competencia, les escribo: el texto no es coherente, no es pertinente, puesto que no responde a las preguntas que se le plantean. ¿Qué hay de fondo allí entonces al hablar de coherencia o al hablar de pertinencia? Y es que es una categoría que directamente está estrecha para con la verdad. Es decir, son dos elementos que están íntimamente unidos o ligados. No se habla la verdad si no es en sintonía con la coherencia, como tampoco se habla la coherencia si no es en sintonía para con la verdad. Prácticamente son un sinónimo. Entonces, como cuando usted escucha una discusión en la calle, en la casa, o un malentendido, o una observación en el colegio, entre un maestro, entre alumnos, director de grado, rector, psicólogo, o el pastor en su iglesia o su sacerdote, él dice: hay que ser coherentes entre lo que vivimos, entre lo que hacemos, hay que ser coherentes entre lo que pensamos y sentimos, hay que ser coherentes, hombre, entre lo que profesamos, nuestra fe, para con la relación de los individuos, para con el prójimo, el más necesitado. Hay que ser coherente en lo que reflexionamos. ¿Qué le quiere decir allí su líder religioso? O aquella autoridad que para usted es un prototipo de un modelo de verdad. Que este es el primer criterio de verdad. Que en el fondo, ¿qué hay? No es otro llamado de atención a que vivamos según la verdad. Y Jesús muy bien lo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, dicho en otras palabras, lo que Jesús le quiere decir es que quien lo sigue a Él va a ser coherente, va a encontrar la suma bondad, es decir, Dios. De modo que, para ello, es importante que observemos la siguiente gráfica, el siguiente esquema. La realidad es lo que es. Parménides en la antigüedad muy bien lo decía: el ser es, el ser no es. En tanto, la nada no existe. De modo que para ser coherentes y pertinentes con la realidad, debe partir desde lo que existe. Ya les he venido explicando. Si existe el concepto en el ser, es porque existe el ente, es decir, la realidad contingente. Y aquí viene el debate de la existencia de Dios. Entonces, el ser es el res cogitans, es algo material. Si yo hablo del concepto de la categoría de vaso, es porque la antecede una realidad tangible. De lo contrario, sería una falacia, es decir, una contradicción, hablar de una categoría de un ser que no existe en el ente. Insisto, esta es una manera de probar la existencia de Dios y decirle al ateo que negar a Dios es una contradicción racional por el hecho de que estoy afirmando su existencia al decir ateo, es decir, sin Dios. Ya estoy dando el concepto.
El ser humano entonces, en la otra línea, se define como una realidad que existe, independientemente desde la concepción con la que se vea, desde la biología como un animal, desde el hecho educativo y filosófico como un animal racional y pensante, desde el hecho religioso, en el caso del cristianismo, como una criatura y una obra que es imagen y semejanza de Dios, y que éste responde y obedece a una cantidad de estímulos como, ya lo sabemos, las necesidades, el hambre, el agotamiento, el cansancio, los placeres, el bienestar, la calidad de vida, bueno, todos los elementos que hacen parte de nuestra existencia. Tercer realidad, acceder a lo real, es decir, pueda que las cosas no estén ahí, pueda que no sean tangibles, es decir, que no se puedan comprobar empíricamente, como este mouse, pero sí podemos desarrollar un proceso deductivo, un proceso de analogía, un proceso de inducción y de reflexión, gracias a la posibilidad del pensamiento. Y este nos lo da la imaginación, las creencias, el pensamiento y el conocimiento. Entonces podemos mentalmente recrear una serie de situaciones, de miedos, de complejos, de prejuicios, de perjuicios, de conflictos, de aseveraciones y cosas que no son tangibles, cosas que no las estamos viendo, pero que están en nuestra mente. Quizás sean dentro del inconsciente, el preconsciente o el subconsciente. Podemos imaginar, creer, podemos tener certeza, tenemos culpa, responsabilidad, tengo ganas, tengo razón, tengo miedo, pero no es nada exterior. Todo está acá, como diría Santa Teresita del Niño Jesús. La mente, la loca de la casa. Hay veces que usted y yo nos llenamos de una cantidad de miedos y de prejuicios, juzgamos y criticamos, nos adelantamos a los hechos cuando no ha pasado nada. Simplemente estaba acá, en la loca de la casa, es decir, la mente. Entonces, estos elementos de la realidad, entre lo que existe, entre lo que es, entre lo que no es, entre el concepto del ser y del ente, está íntimamente conectado para con el hecho de la verdad y por ende con la coherencia. Entonces, la verdad como elemento de coherencia es lo que es o es lo que no es, desde las realidades materiales o desde los pensamientos o imaginaciones. Veamos entonces que la verdad y la coherencia necesariamente implica una relación estrecha y profunda la una para con la otra, y no se puede hablar de verdad si no es con la coherencia, y por ende una presupone o necesita de la otra. Veamos el esquema. En el caso de la ética o de la moral, cuando somos llamados, cuando nos amonestan verbalmente a que seamos coherentes por nuestras inmoralidades, o en términos cristianos por el pecado, o en términos de jurisprudencia por un delito, por un hecho penal. Entonces la coherencia es aquella armonía, aquella relación que hay entre lo que yo pienso, entre lo que yo digo, entre lo que yo siento y entre lo que yo hago. Es decir, no hay verdad, no hay coherencia, sino más bien falacia, contradicción, falsedad, mentira, hipocresía. Si lo que yo digo, si lo que yo pienso no es igual a como yo actúo. Veamos este esquema de acá, que es hermoso. Todas las tres deben estar estrechamente unidas, es decir, son un engranaje perfecto, como el movimiento de la ingeniería automotriz, que es lo más perfecto, o como cualquier otra ingeniería. Para que todo funcione como un reloj, una calculadora o un automóvil, es porque todo está diseñado y sistematizado de manera muy coherente. Y si le dan un cambio al carro, si le dan el otro, si le mueven la cabrilla con la cantidad de energía de combustible, él responde como está diseñado. Nuestra vida también debe ser igual. Conforme usted piensa, conforme usted reflexiona, conforme usted
siente debe ser igual a su actuar, a su ser y quehacer. Y yo creo que hemos escuchado muchas reflexiones sobre esto y llamados de atención como que predica y no aplica. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto que dice, pero que en últimas no hace nada. Citemos un ejemplo. Aquel defensor de derechos humanos, un abogado, por ejemplo, que dice que no está de acuerdo con la cadena perpetua en Colombia con la pena de muerte o el aborto, en ninguna circunstancia, pero que como abogado tuvo el caso de un cliente que asesinó, que violó y que mató a un indefenso y que fue a defenderlo ante un juez o un fiscal. Aquí hay una contradicción muy grande. No se supone que él no está de acuerdo con ninguna práctica que lleve a la vulneración de la vida, pero está defendiendo a un homicida. O les hablaba en estos días de nuestro presidente, que cuando estaban en sus campañas electorales siempre rechazó todas las prácticas en contra del aborto. Decirse que era un gran defensor de la vida, pero hace un par de meses respaldó la decisión de la Corte cuando ésta ratificó el decreto de justificar el aborto en las 3 condiciones, que son cuando hay malformación, cuando hay violación de la madre o cuando ésta corre el riesgo de su vida por el embarazo. Allí hay incoherencia. O de aquel líder religioso que habla de la humildad, habla de la pureza, la sencillez en su discurso, en su homilía, en su reflexión en su templo, pero cuando sale no saluda a nadie, anda con lujos y comodidades, con camionetas blindadas y de alta gama, de último modelo, y ve a las personas pobres en un semáforo que le pide una moneda y los mira, así que les tira el carro por encima, y está predicando la ayuda, la solidaridad y el servicio, pero no hay coherencia entre lo que él dice, siente y con lo que hace. Entonces, este concepto de coherencia y de verdad, en orden a las ideas anteriores, están estrechamente unidas. Yo no puedo decir que soy una persona coherente si mis actos no reflejan lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Quedan 3 preguntas abiertas entonces. ¿Qué es ser coherente? ¿Existen personas coherentes? ¿Cómo las describes? ¿Qué diferencia hay entre una persona coherente y una persona incoherente? Yo creo que los gráficos, sus esquemas, nos lo explican perfectamente. Chicos, muchas gracias.